Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al canal de Historia. Hace mucho tiempo. Bueno, hola. Eh, Voy a seguir con los vídeos de la conquista romana. Habíamos visto que los romanos, el Senado romano había conseguido, estaba en pugna con las guerras púnicas, estaba en lucha directa por la hegemonía del Mediterráneo y bueno, había expulsado a los púnicos de la península ibérica y a partir de ahí inicia un proceso de conquista y de romanización que dura 2 siglos, con muchísimos problemas de por medio, para dominar un espacio rico en materias primas, sobre todo en metales, pero bueno, también un espacio enorme que daba posibilidades agrícolas de enriquecimiento y de insuflar muchos bienes a las arcas romanas. También posibilidades de progreso de muchos personajes que estamos viendo a lo largo de esta aventura, esta empresa o de este larguísimo recorrido hacia la romanización. Bien, voy a hablar de la guerra de Numancia. Nos habíamos quedado, habíamos visto el proceso de provincialización, habían decidido el Senado romano dividir para una mejor gestión militar la península ibérica, los territorios que se iban conquistando en ulterior y citerior. Aquí tenían una franja que dividía más o menos la península ibérica de este a oeste, una especie de diagonal en la cual se encontraban con una fuerte oposición, con un frente celtíbero y con un frente lusitano en el suroeste, muy, muy fuertes que no conseguían avanzar ni dominar con facilidad. Las guerras fueron continuas. La Celtiberia, a partir del año 143, se levanta en rebelión, toda la Celtiberia, en general, toda la Celtiberia, una confederación de pueblos celtíberos, también auspiciados por la figura de Viriato. No habíamos hablado de él, pero bueno, muy conocido, muy mitificado también, lusitano, que se había rebelado y había conseguido algún éxito contra la ofensiva romana. Roma encarga al cónsul Metelo, un militar metódico que entendía que los avances militares y los avances políticos que a posteriori de romanización tenían que ser progresivos, lentos y bueno, se tenían que cocinar, tenían que fraguar poco a poco. Y él entiende que tiene que seguir avanzando desde el este, desde Oriente a Occidente. Y en ese sentido, pues bueno, comienza expugnando los núcleos de la Celtiberia citerior, aún sin romanizar, aunque bueno, más o menos esta zona estaba un poco más, toda esta franja pegada al Mediterráneo, hasta que llegamos a la zona de Iberia, los montes del sistema ibérico y demás, estaba un poco más tranquila, pero aún así había muchos focos de resistencia y de rebelión. Lusones, velos, titios, la ciudad de Centóbriga, por ejemplo, en las proximidades de Soria, Peñalcázar, Contrevia, en las proximidades de Zaragoza, saqueó Baquea para impedir el avituallamiento de Numancia. Numancia, que era el principal foco de la Celtiberia. Finalizado su mandato, despejaba el camino, toda esta zona, la dejaba despejada para su principal objetivo, que era dominar la principal ciudad de la Celtiberia, Numancia. Las luchas políticas en el Senado romano impidieron la prórroga de su mandato, a pesar de su plan, a pesar de que era un militar que tenía un verdadero plan y un metódico, como ya hemos dicho, Metelo el metódico. Bien, en este proceso y en estos años del siglo II, la segunda mitad del siglo II
antes de Cristo, hay bastantes fracasos de Roma. Le reemplaza a Metelo su enemigo político Pompeyo, muy conocido. Fracasa en su primer ataque contra Numancia y contra Termantia, también por aquí, en toda esta zona de la Celtiberia. Numancia es la principal ciudad, muy conocida, pero había otros núcleos como Termantia, ¿vale? Sigue de cónsul hasta el año 140 a.C. y los fracasos militares le llevan a Pompeyo a intentar la vía diplomática. Finalmente fue procesado por el Senado romano por fraude. Le sucede el cónsul Popilio Lenas en el 139, que enlaza también fracasos. La resistencia era fortísima. En Numancia, los celtíberos, coaligados, confederados o ayudados por los lusitanos, es decir, se dieron cuenta toda esta serie de pueblos de esta franja fronteriza con el poder romano, que juntos podían hacer mucho daño a Roma, podían hacerle frente a su ofensiva por separado, desde luego que no tenían nada que hacer ante un ejército tan adaptable, tan bueno y tan numeroso y fuerte como era el ejército romano. En el 138 le sucede a Popilio el cónsul Hostilio Mancino, que capitula y se rinde ante los numantinos. Y entre el 137 y el 135 a.C. los distintos cónsules solo conseguían hacer racias, captura de botines en tierras váqueas. Numancia se había convertido en una verdadera humillación para Roma. No solo no podían dominarla militarmente, sino que es que le estaba haciendo frente y estaba consiguiendo que los romanos enlazaran fracaso tras fracaso. Como vemos, se suceden los cónsules, cambian los líderes militares y las derrotas siguen sucediéndose al mismo tiempo. En el 134 a.C. el cónsul Cornelio Escipión Emiliano, ¿vale?, vencedor de Cartago, toma el mando y somete a Numancia a un paciente asedio con la táctica del hambre, y hay una verdadera resistencia en Numancia, como todos sabemos, a través de los relatos que nos han llegado, los numerosos relatos al respecto de resistencia frente al poder romano entre el año 134 y 133 a.C. Las peticiones de paz de los numantinos no son atendidas y Numancia emprende un ataque a la desesperada. Finalmente, Roma ofrece una rendición sin condiciones, una deditio, que lleva al suicidio de gran parte de la población. Se quema la ciudad, los romanos queman la ciudad y reparten tierras entre las tribus de alrededor que habían sido colaboradoras. Cornelio Escipión Emiliano, vencedor de Cartago, había sido también vencedor de Numancia y recibe el triunfo, ese reconocimiento que estaba estipulado por parte de Roma. Hasta bien entrado el siglo I a.C., la Celtiberia y la Lusitania no fue totalmente dominada y pacificada, que no romanizada. Bueno, tenemos que seguir. Bien. Seguimos. Voy a hacer una pequeña pausa. Como vemos, fue complicada el tema de la dominación militar por parte de Roma, a pesar del ejército tan poderoso que tenía. Bueno, habrá que hablar de Sertorio en España. Bien, Sertorio en España, porque
tema este se llama De Numancia a Sertorio, el manual que estoy siguiendo para hacer esta serie de vídeos. Estoy repasando con él y bueno, la verdad que tengo que hacer el vídeo a medida que voy, aunque lo he hecho mis esquemas previos y demás, pero realmente voy aprendiendo a medida que voy explicando. Bien, Sertorio en España. Sertorio y los lusitanos. Sertorio y los lusitanos. Hay que hablar de la figura de Sertorio tras la destitución por el régimen de Silano como gobernador de la Citerior. Sertorio apresuró su entrada en la península ibérica y se instala en ella durante un breve gobierno en el que las fuentes destacan como rasgos sobresalientes la afabilidad de trato con los indígenas. Bien, intentaba rebajar la presión con los indígenas y entonces, bueno, él siguió una táctica quizás más efectiva, viendo cómo se las gastaban, cómo se las habían gastado durante todo el siglo II, de llevar e intentar una vía más diplomática, más dialogante. En el 81 a.C., Sila envía tropas que derrotan al lugarteniente de Sertorio. Sertorio emigra a Mauritania y en el 80 a.C. llega con un ejército a Tarifa, reclutando a lusitanos. La Lusitania seguía amenazando la paz de la ulterior, la guerra y el dominio militar no había terminado, la pacificación no era efectiva, seguía habiendo levantamientos frecuentes y demás. Y Sila encarga la gestión militar a Metelo, llama de nuevo a Metelo, que es derrotado por la táctica guerrillera y por Sertorio. Sertorio en la Citerior. Metelo hubo de retirarse después de 2 años de fracasos a Córdoba, débil para otra cosa que una actitud meramente defensiva. Mientras Sertorio encontraba abierto, gracias a su lugarteniente, el camino a la Citerior. En el 77 a.C. consigue avances con auxilio de indígenas o derrocamientos para someterlos. Sertorio ocupaba toda Citerior, territorio Sertorio, ¿vale? Estamos ya en el siglo I a.C., salvo algunas ciudades, y con devoción indígena. Prepara la gestión administrativa para desarrollar un verdadero Estado, fundando un senado propio en Huesca, en Osca, y una escuela para las élites indígenas. Y a partir de aquí se producen las guerras civiles. Bien, son las guerras de Sertorio. Entre el 91 y el 31 a.C. Hay que hablar aquí de los optimates y los populares, las dos facciones senatoriales en las que se divide la política senatorial. Los optimates conservadores, los populares conservadores, pero con un tinte más favorecedor, con una política más favorable a las clases bajas. Entre los populares destacan la figura de Sertorio, efectivamente, de Mario, de Irtuleyo, de Quinto, más adelante César, Julio César. Entre los optimates destacan la figura de Metelo, de Sila, cacique en el 79 a.C., de Neo Pompeyo, enemigo de César.
Y las guerras civiles tienen dos etapas principales, aunque durante todo el siglo I fueron la tónica dominante de la política. Los enfrentamientos tienen una que es la etapa de Sertorio entre el 83 y 73 a.C. y otra entre Pompeyo y César que termina en el año 45 a.C. Muere Pompeyo, posteriormente César, cuando tiene todo el poder senatorial, es asesinado. Continuamos con la intervención de Pompeyo. Nombramiento de Pompeyo. Vamos a hablar de Pompeyo. Roma envía a Pompeyo ante el poder de Sertorio en Hispania, ¿vale? Para hacerle frente a ese poder popular de Sertorio en España. Se ha constituido en dueño de toda la Citerior, había creado un senado propio en Osca y tenía una intención de crear un propio estado. De hecho, la escuela que había creado para ganarse a las élites estaba destinada a generar o a crear una clase dirigente de la élite indígena, de los pueblos de Citerior. Por eso tenía gran parte de los pueblos indígenas a su favor, Sertorio. Bien. La personalidad de Pompeyo: era hijo de un militar, un caudillo, de clase alta. Ofreció un ejército privado a Sila, al general Sila, y los optimates contra Mario. Pretendía ser influyente sobre el Estado a través de su trabajo militar y la red clientelar surgida de ello en las provincias. En Hispania usó la guerra sertoriana para fortalecer y ampliar sus clientelas en la península ibérica. Desembarca en la costa de Cataluña, ganándose a los lacetanos y a los indigetes. Las estrategias de guerra, las campañas del 76 y el 75. Sertorio se aprestó a la lucha de guerrillas, de desgaste, evitando un choque definitivo, producto de los ejércitos. En el norte, Pompeyo, en lo interior está Metelo. Sertorio envía en el 76 a.C. a Perpena, al territorio entre el Ebro y el Turia, toda esta zona de por aquí. Vale. Hirtuelo intenta ayudar a Metelo por la Lusitania y Sertorio intenta controlar el resto del territorio. Pompeyo pretendía librar la costa oriental para avanzar a la meseta y el sur. Sertorio consigue que volviera Pompeyo a su posición inicial. En Lusitania, Metelo vence a Hirtuleio deshaciendo el frente occidental. En el 75 a.C., Sertorio insiste en hostigar a Metelo para que no alcance Oriente y se una a Pompeyo, consigue unirse a Pompeyo. Metelo logra una victoria definitiva y Pompeyo alcanza Valentia, que era el cuartel general de Sertorio. En el frente oriental, Pompeyo y Metelo unen sus ejércitos y Sertorio se atrinchera en Sagunto. Pompeyo se retira al territorio aliado vascón, poniendo un campamento en Pompaelo, que sería el origen de Pamplona, Pompaelo. Bien, el ocaso de Sertorio. La guerra de Celtiberia. Sertorio buscó alianzas como Mitríades que no cuajaron. En el 74 antes de Cristo, el traslado de las operaciones la lleva hacia el interior con un aprovisionando a Sertorio. Acosa Celtiberia de este a oeste. Vale. No
Pompeyo a ciudades como Bilbilis, Segóbriga, y entre los dos consiguieron hostigar a Calagurris, donde en principio fracasaron. Muchos romanos de Sertorio empezaron a abandonar. En el 73 a.C., Pompeyo va barriendo los focos de resistencia de la Celtiberia. Y en el 74 es asesinado Sertorio. Ya pocas plazas apoyaban su causa hasta que Pompeyo llega a Osca, donde asesinan a Sertorio en un banquete. Razones del fracaso de Sertorio, de sus planes. Bueno, a finales del año 75 ya empezó a haber cierto desapego romano por aproximación a los indígenas. Desaliento también, desánimo de las tropas por los avances de Pompeyo y de Metelo, falta de apoyo claro de los indígenas, rebeliones internas por duras disciplinas también. Tenían que aguantar una pesada carga socioeconómica de sostener el peso de la guerra a los pueblos indígenas, una falta de visión política sertoriana que terminó rompiendo en el Valle del Ebro y en la costa levantina. En Roma los populares consiguieron algún triunfo legal, como la amnistía para los refugiados en el año 73 a.C., por lo que muchos sertorianos decidieron acogerse y volver a Roma. Sertorio está cada vez más solo. Perpenna intentó aglutinar las tropas dispersas sin éxito tras el asesinato de Sertorio, y el ejército se acogió a la clemencia. Y aquí comienza el poder de Pompeyo sobre gran parte de la península ibérica. Consiguió la pacificación de Citerior, aunque algunas ciudades seguían rebeldes, como Usama, Termantia, Clunia, Osca, Calagurria, Valentia, pero en general consiguió una grande dosis de paz, de pacificación. Captó clientelas, Pompeyo permanece en la península ibérica para consolidar su poder. En el 72 a.C., como colofón a su plan de influencias clientelares en las provincias romanas de Occidente. Consigue un colofón, ¿vale? Un punto álgido. Las tribus fieles fueron recompensadas con la fundación de ciudades y concedió también ciudadanías. En Oriente, en el Valle del Ebro y Levante, con una mayor romanización, introdujo medidas más favorables y profundas para los pueblos indígenas. Concedió la ciudadanía mediante la ley Gelia Cornelia, extendió su influencia a la ulterior, y en el 71 a.C. abandona Hispania con el poder bien amarrado. Bien, seguimos con las provincias hispanas hasta el momento del primer triunvirato. Campañas en los límites de ulterior. Tras la marcha de Pompeyo, ni siquiera conocemos los nombres de los personajes encargados del gobierno de las provincias hispanas en el año 71, cuando se va a Pompeyo. Solo referencias indirectas permiten sospechar que antes, como ahora, las provincias seguían siendo una fuente de enriquecimiento irregular, pero provechosa para los responsables de las gestiones de gobierno y de la administración. Así parece deducirse del proceso seguido por Valerio Flaco, cuestor en Hispania en el año 70, acusado de concusión. Bien, hay poca información realmente hasta el inicio de la Guerra Civil en el año 49 a.C. El Acta Triunfalia es una de las fuentes historiográficas que tenemos que aporta escasa información, tiene más bien un interés bélico centrado en las regiones periféricas del oeste de lo ulterior, desde el Tajo hasta la Sierra de Gata.
las tierras lusitanas y betonas. En el interior, las luchas en la submeseta septentrional se suceden en el norte de Duero y oeste de Pisuerga, el territorio váqueo, las ciudades de Clunia y Palantia, Valencia actual. Al norte, los astures y los cántabros de momento están al margen de los intereses de las provincias hasta el final de la República, como sabemos. Hispania era un verdadero objetivo político. Otros políticos probaron suerte en la península ibérica para atraer a los indígenas y ciudadanos a su bando, al mismo tiempo que Pompeyo invocando programas populares o la dignidad senatorial. Era el telón de fondo del siglo I a.C. ¿Vale? La lucha entre populares y optimates, es lo que quiere decir esto que he leído así un poco enrevesado. Cada vez había una mayor importancia de las provincias en las luchas políticas y por el control político. Hispania contaba con grandes recursos, con una población creciente de hispanienses o colonos irregulares, veteranos de origen ítalo y de una creciente influencia. Y aparece César aquí, la personalidad de César. Era un aristócrata de una rancia familia patricia, venida menos. Perspectivas políticas están arruinadas tras el triunfo de Sila. Emparentado con Mario, fue vetado por Sila en sus ambiciones políticas. Se vio lanzado al programa de los populares de oposición para conseguir protección y aval. Eligió a Pompeyo como objetivo para su candidatura del año 60 a.C. y en el 62 a.C., con el apoyo de Pompeyo, fue enviado a la Hispania ulterior como pretor. El primer contacto en Hispania lo había tenido en el año 69 como cuestor, que es el primer escalón en la carrera de honoris, ¿vale? Se encargó de la administración de justicia en ciudades como Gades, en contacto directo con la ciudadanía. Le sirvió luego todo esto, lo iba absorbiendo y le iba sirviendo como aprendizaje para luego desenvolverse en medio de los pueblos indígenas. Estrechó lazos con representantes de Roma como Cornelio Bárbaro, por ejemplo. La pretura de César en la ulterior. La campaña contra los lusitanos. En el 61 a.C. regresa como procónsul a la provincia. Aunque eran cargos provinciales que se otorgaban por sorteo entre varios aspirantes, parece que fue enviado para evitar problemas de deudas. Y Craso, un influyente personaje político del Senado romano de la República, parece ser que tuvo que ver en esta elección encubierta. Necesitaba un prestigio previo al consulado en el 59 a.C. La ulterior le ofrecía riquezas para armar un ejército y ganar los honores necesarios en Roma para el consulado. Balbo, otro personaje, colaboró para ello. El pretexto de la velum fue obligar a la población de Lusitania a trasladarse a las llanuras para evitar las razias en el sur. César consiguió doblegar a las tribus rebeldes con algún episodio de derrota que cambió en poco tiempo. Este hecho empujó a César a seguir, ahora contra los galaicos, estaban al margen de todo este tipo de luchas indígenas romanas, desde que Brutus en el 138 a.C. consiguió pacificarlo. En Betanzos obligó a reconocer a los galaicos la soberanía romana. Fue César y la captación de clientes provinciales. El resto de su gestión como gobernador fue aprovechado por César para cimentar su prestigio.
Las fuentes citan a César como la solución, ofrecía soluciones a los conflictos internos, ratificaba leyes, dulcificaba las costumbres, introducía medidas fiscales pro-indígenas, construyó infraestructura, etc. Cultivó su populismo y atrajo a elementos destacados de las ciudades. Y más adelante vamos a hablar en otro vídeo posterior de Roma en la década de los 50, el acuerdo de Luca, el primer triunvirato, Roma y Pompeyo como protagonistas, ¿vale? Junto con Craso. Eso lo voy a comentar en un vídeo posterior. Muchas gracias. Adiós.